¿Ha sentido la visión borrosa, ardor, picazón e incluso enrojecimiento de sus ojos? Esto podría ser causa del síndrome del ojo seco. ¿Por qué se produce? ¿Qué hacer para aliviarlo? Se lo vamos a contar en el siguiente segmento de Doctor en Casa. Presta atención. El Doctor en Casa estamos ya junto al doctor Andreas Di Luciano, él es oftalmólogo y hoy día junto a Andreas vamos a revisar una patología que se está dando frecuentemente, más en tiempos de cuarentena, de pandemia, más diría yo en modo teletrabajo. Quizá a usted en la casa le puede estar llegando esto, síndrome del ojo seco. Bienvenido, estimado Andreas. Muchísimas gracias, Claudio, por la invitación. Feliz de estar acá con todos ustedes. Oye, Andreas, definamos este síndrome del ojo seco y estoy seguro que incluso, ¿sabes lo que estoy pensando? Que personas que están en la casa hoy día deben tener molestias oculares y no saben a qué atribuirlo. Y es el momento justamente de escuchar estos consejos y ir al oftalmólogo. Sí, no, tienes toda la razón, Claudio. De hecho, el síndrome del ojo seco está dentro del top 3 de las patologías que vemos los oftalmólogos en general con mayor frecuencia. Así que me imagino que por lo menos hay un 80% de toda la audiencia algún síntoma de ojo seco debe tener. Bueno, Sí. ¿qué es el síndrome del ojo seco? El síndrome del ojo seco, como su nombre bien lo dice, es un síndrome, es decir, tiene muchos síntomas y signos. Y en realidad su definición fue cambiando desde el año 2007, porque habitualmente uno atribuía el ojo seco solamente a la córnea o a la producción de lágrimas, porque finalmente cuando el ojo se seca es cuando tenemos un déficit, tanto relativo, parcial, total, etcétera, en la producción de las lágrimas. Pero hoy en día, para definir el ojo seco también se incluyen las glándulas que tenemos en los párpados, que son, por ejemplo, las glándulas de meibomio, las glándulas de Saiz, las glándulas de Moll, las pestañas, las glándulas lagrimales y la superficie ocular. Entonces, el síndrome del ojo seco es cualquier alteración en todas estas estructuras que tenemos en los ojitos que lleve, ¿cierto?, a una alteración en la producción o en el renovamiento de la lágrima en tus ojos. ¿Y cómo se va a manifestar? Por supuesto, como su nombre bien lo dice, como un ojo seco, es decir, sensación de arenilla en los ojitos que suele ser bilateral, un enrojecimiento en tus ojos que es superficial, esporádico y también muchas veces incluso asociado a un poco de picazón o prurito en ambos ojos. Eso básicamente para que lo entiendan en la casa. Cuando estamos frente a la pantalla del computador, nosotros tenemos que parpadear, ¿no es cierto? Permanentemente vamos parpadeando y limpiando nuestros ojos, humectándolos, tú ahí corrígeme, pero cuando estamos frente al computador esto cambia, o cuando estamos frente a la pantalla del celular esto cambia, nuestra frecuencia de parpadeo disminuye. ¿Ese es un factor que influye en esto? Sí, de hecho, en condiciones normales uno parpadea sin darse cuenta entre 15 a 17 veces por minuto. Pero ¿qué pasa cuando estamos nosotros frente a las pantallas? En realidad son varias cosas. Uno, disminuye la frecuencia del parpadeo porque estamos, ¿cierto?, concentrados en un punto Claro. o el punto de fijación ya deja de ser, por decirlo así, automático, sino que estamos conscientes y mantenemos nuestros ojos abiertos. Eso hace que a medida que hay menos pestañeo, recordemos que el pestañeo produce un efecto de bombeo que hace que se produzca más lágrima, entonces la superficie del ojo, la superficie ocular, se tiende a evaporar. Por otra parte, también el tema de la reflexión, ¿cierto?, de las luces que utilizamos, tanto ambientales como no ambientales, naturales o no naturales, también van a llevar a una evaporación de la película lagrimal y es por eso que muchos pacientes pueden manifestar luego de una jornada de trabajo síntomas como sensación de arenilla, ojo seco, hasta incluso un poquito de problemas visuales. Correcto. ¿Qué hacer para prevenir? ¿Cómo podemos evitar llegar a esta condición? Mira, en realidad hay varias cosas. Primero que todo es tener conciencia de lo que estamos utilizando. Sabemos que los tiempos han cambiado, sabemos que la contingencia nos ha llevado a una nueva forma de trabajo, una nueva forma de interactuar incluso con nuestros seres queridos. Entonces lo primero es tener conciencia de que debemos parpadear cuando estamos frente a las pantallas, porque es algo que tenemos que hacer conscientemente y nos va a ayudar. Lo segundo es una regla que se llama la regla del 20-20-20, lo cual lo hace súper fácil que la podamos recordar. Significa, luego de 20 minutos aproximadamente de estar utilizando una pantalla, descansar la visión 20 segundos, ojalá viendo algo que esté a más de 20 pies de distancia,
que es un equivalente a 6 metros en nuestra medida, ¿cierto?, que utilizamos en Chile, lo cual va a ayudar a una parte a poder lubricar los ojos y por otra parte, recordemos que cuando estamos haciendo un trabajo de cerca, nuestros ojos están en convergencia, nuestros ojos hacen así, los músculos, y también de esta forma podemos prevenir otras alteraciones no oculares asociadas al exceso de pantallas, como son, por ejemplo, el dolor de cabeza, exacto, las muñecas o incluso la postura. Otra cosa súper importante es la distancia que nosotros tenemos de las pantallas. Siempre, por ejemplo, cuando estamos utilizando un computador o hasta incluso un celular, por ejemplo, para los computadores se recomienda mantenerlo a más o menos 30 centímetros de distancia. Se recomienda también las pantallas tenerlas con, ojalá, bajo brillo, para que no tengamos justamente este exceso de luz, y ojalá utilizarlas bajo luz natural. Esas son como grandes cosas que yo creo que nos pueden servir a todos nosotros que estamos trabajando mucho con las pantallas. A nosotros nos llegan muchas preguntas de estos temas y básicamente te las transmito porque ahora se me viene a la mente una persona que tenía algo parecido, decía, doctor, yo me restrego los ojos, ¿es bueno o es malo? ¿Puede producir daño en nuestro ojo el refregarse mucho los ojos? Sí, sí, no, de todas formas, recordemos que lo que está por delante del color de nuestros ojos, que se le llama iris, es la córnea. La córnea es un órgano súper sensible, de hecho es el órgano más sensible de todo el cuerpo humano y está compuesto principalmente por fibras de colágeno. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros nos refregamos mucho el ojo, nosotros sin querer podemos cambiar la forma de la córnea, que es una forma más ovoide, y con solo restregarlo podemos cambiarla y tener alteraciones a largo plazo, como por ejemplo el queratocono, que el queratocono viene del prefijo querato, córnea, cono, que podemos cambiar la forma de la córnea y dejarla en forma de cono. Y eso es una alteración muy importante y a veces requiere hasta incluso cirugía. Entonces, frotarse los ojos crónicamente, jamás no lo hagan, los niños pequeños que tampoco lo hagan, porque sí vemos pacientes con problemas por eso. Lo mejor, sí, lo mejor que puedes hacer si tienes muchas molestias y ya incluso con la higiene o la disciplina de tu visión es, primero por supuesto, consultar a un oftalmólogo, quizás iniciar algún tipo de lágrima artificial, alguna lágrima lubricante, ojalá que sea pura, es decir, que no tenga antiinflamatorios ni ninguna otra cosa, que tampoco tenga estos compuestos como la nafasolina, que son habitualmente utilizados para quitar el ojo rojo, o sea, que sean lágrimas puras, ojalá sin preservantes, e incluso si se asocia a problemas ópticos, nunca está de más utilizar, por ejemplo, algún lente óptico o algún lente incluso de descanso, que te va a ayudar a mitigar un poco el exceso de luz y las molestias visuales. Para los pacientes que ya están diagnosticados con síndrome de ojo seco, ¿cuáles son las medidas de terapéuticas en estos pacientes? Bueno, lo más importante, en cualquier paciente con síndrome del ojo seco debemos tratar la causa del síndrome del ojo seco. Muchas veces el paciente tiene ardor ocular, pero si no revisamos las pestañas, por ejemplo, si no puede tener, por ejemplo, una blefaritis. Si no le preguntamos por antecedentes de enfermedades autoinmunes, puede ser también el contexto de una enfermedad que se llama el síndrome de Sjögren, que es una de las causas más frecuentes de ojo seco que nosotros vemos en la consulta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar por qué se te secan los ojos. ¿Es un problema de higiene? O sea, un problema de quizás una mala disciplina de tu visión o es alguna enfermedad secundaria. Segundo, el tratamiento parte principalmente por la higiene de la visión, con todo lo que yo les dije. Si esto no es suficiente, nosotros vamos a ir escalando en el tratamiento con distintos tipos de lágrimas lubricantes. Es importante que entienda la gente en la casa que ojalá siempre que sean sin preservantes, pero no todos los pacientes, Claudio, responden igual a las mismas gotas. Y hay múltiples estudios que han querido comparar, por ejemplo, te doy dos ejemplos, las hipromelosas con el ácido hialurónico, y en realidad cada paciente responde de forma distinta. Y ya para etapas de ojos secos, donde hay un componente más inflamatorio, se pueden hasta incluso utilizar antiinflamatorios, se pueden usar también el omega 3, que hemos visto que tiene muy buenos resultados, y en realidad con esos tres pilares yo creo que es lo suficiente para poder tratarlo. Interesante entonces para la... fíjate, se me queda algo y que conversamos antes de entrar nosotros al segmento, el uso de la mascarilla. Algo me referías del tema del uso de la mascarilla que también podía producir problemas oculares.
Ya el primer artículo salió el año pasado de un síndrome nuevo que se llama MADE, de la sigla en inglés, que finalmente es ojo seco asociado a las mascarillas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos colocamos las mascarillas acá y estamos, ¿cierto?, inhalando y exhalando, cada exhalación es, por supuesto, es, por decirlo así, aire caliente. Y este aire caliente puede subir por la mascarilla, si es que no la tenemos bien ajustada, y producir una evaporación de la película lagrimal. Entonces, lo que se recomienda en esos casos es, primero que todo, utilizar claramente mascarillas que sepamos que sí nos van a ayudar a prevenir el contagio, ¿cierto?, y la transmisión del COVID, pero también colocárselas muy bien detrás de las orejas y ajustar, sobre todo, que es lo más importante, la zona nasal, ya que hay muchas personas que usan las mascarillas a veces en una zona abierta, en una zona más inferior. Y, por ejemplo, nosotros en quirófano, que incluso también nos pasa en quirófano cuando operamos con el microscopio, también te puedes colocar alguna cinta adhesiva en la parte nasal y de esa forma, ¿cierto?, cerrar como conducto unilateral, ¿cierto?, del vapor de aire a tus ojos. Pero sí, ojo con eso. A propósito, ojo con eso. Muchas gracias, Andreas, por estar hoy día con nosotros en el programa. Muy clarito todo lo que nos explicaste. Estoy seguro que en la casa se recibe muy bien todos los consejos y toda esta ayuda que tú nos estás dando para mejorar nuestra salud visual, sobre todo en tiempos donde el teletrabajo se está utilizando, pero llegó para quedarse. Hoy día tú te das cuenta que en temas de estudios, reuniones, ya se está usando absolutamente en forma plena. Entonces es importante tener estas consideraciones para no dañar nuestra salud. Un abrazo grande, Andreas. Andrea está ahí en Ciudad de México trabajando, está súper tempranito ahí, pero ya está disponible ahí para irse a trabajar al hospital. Agradecemos tu tiempo, un abrazo grande. Muchas gracias, Claudio, un abrazo a ti y a todos los que están ahí en sus casas. Chao, gracias. Si usted presenta signos de ojo seco, es importante poner atención a las situaciones que pueden estar causando los síntomas y, por supuesto,